Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, como lo ven ustedes siempre, lunes a viernes, Es Noticia tiene el análisis de coyuntura con los titulares. Allí están en Noticia Venezuela. Buscar opciones para proteger a los estados que sufren agresiones de los grandes polos de poder. Con este objetivo fuerte, claro, partieron las 120 delegaciones que participaron en la cumbre de cancilleres de la ANOAL en Caracas. El asunto ahora es cómo hacerlo. Tenemos el panorama y lo analizamos. Segundo tema que es noticia, hay las imágenes multitudinarias en Puerto Rico con un paro nacional, una histórica movilización. El pueblo boricua exige la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, que se atornilla a su cargo. Tenemos ese panorama y profundizamos en él. Tercer tema que es noticia, salimos de la frontera de América Latina, es noticia Irán. El país persa asegura que no cederá ante amenazas, mientras que el Reino Unido las incrementa. ¿Qué pasa en Gibraltar? Nos preguntamos qué pasa en el estrecho de Hormuz con los buques petroleros involucrados en este nuevo episodio de tensiones. Vamos a profundizar en ello en noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, la nación recibe el respaldo de 120 estados miembros del movimiento de países no alineados a través de 2 declaraciones que rechazan acciones coercitivas del gobierno de Estados Unidos y que reclama el respeto de los principios del derecho internacional establecidos en la Carta de Naciones Unidas. Entre tanto, el Ejecutivo se mantiene en alerta ante la incursión de aeronaves estadounidenses sobre el territorio nacional. Tenemos esos detalles a continuación. En el balance de la cumbre, ofrecido este lunes por el canciller de Venezuela, destaca la creación de un grupo de trabajo para evaluar los efectos de las medidas unilaterales y coercitivas que imponen Estados Unidos y sus aliados a países en el mundo. Asimismo, el MNOAL acudirá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para denunciar estas agresiones y solicitará una interpretación jurídica de las mismas. Los 120 Estados miembros firmaron una declaración en la que condenan y exigen la derogación de las sanciones del gobierno estadounidense contra el pueblo venezolano. Fíjense cuál era el tema: la promoción y consolidación de la paz a través del respeto al derecho internacional. No pide otra cosa el movimiento de países no alineados, sus 120 miembros, que se respeten los principios, los propósitos de esta carta, las convenciones internacionales, diplomáticas en materia de derecho internacional, que se respete lo que la humanidad se ha dado en materia jurídica para poder convivir y coexistir sanamente los pueblos, los estados, los unos con los otros. De manera que podemos decir que fue un éxito. Arreaza precisó que el MNOAL también respaldará la candidatura de Venezuela para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en las elecciones de 2020 y 2022. Paralelo a la reunión de cancilleres de la MNOAL, se desarrolló un encuentro del grupo de países amigos en defensa de la Carta de Naciones Unidas. Allí fue aprobada la Declaración Política de Caracas, un documento de 12 puntos en apoyo a Venezuela que recomienda defender los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. En ese sentido, acordamos a reiterar que solo le corresponde al pueblo venezolano decidir soberanamente su propio destino y elegir libremente su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia de ningún tipo por parte de otro Estado, en el marco de su Constitución Nacional y en conformidad con las disposiciones de la Declaración sobre los principios del derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados. En la misma línea se pronunciaron cancilleres y representantes de países como Cuba, Rusia, Irán y Palestina. Somos parte del sistema internacional, tenemos responsabilidad colectiva los unos con los otros y tenemos acciones colectivas en este sentido. Y
cuando vemos que las sanciones unilaterales están siendo impuestas a cualquier país, tenemos que reaccionar y tenemos que asumir acciones, porque quiero recordarles que hoy en día Venezuela, hoy será Venezuela y mañana será cualquier otro país. Un ejemplo de estas agresiones constantes contra una nación la vivió de nuevo Venezuela este lunes. El vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, denunció la incursión de otra aeronave de Estados Unidos en territorio nacional. Rodríguez detalló que el pasado 19 de julio, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana logró interceptar una aeronave espía norteamericana que violó la región de comunicación de vuelo de Venezuela. El ministro desmintió la información emitida por el Comando Sur, en la que aseguraba que su aeronave se encontraba en espacio internacional. Según Rodríguez, en los últimos 3 meses se han registrado un total de 78 violaciones por parte de aeronaves norteamericanas al espacio aéreo venezolano. Y a este panorama sumamos más situaciones que se registran en Venezuela, particularmente en Caracas, con nuestro corresponsal Luis Tavera desde nuestra sala de redacción. Luis, sobre las agresiones, amenazas que se ciernen sobre el sistema eléctrico nacional, cuéntanos de eso, ¿qué dicen las autoridades? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Te saludo a ti y a la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Como lo anunciaba el gobierno hace momentos a través de su vicepresidente para la comunicación, Jorge Rodríguez, el Comité Eléctrico de Venezuela ha establecido nuevas investigaciones ante esta interrupción del suministro eléctrico nacional. Las primeras investigaciones, dice el comunicado emitido por el gobierno de Venezuela, arrojan que se trata de un nuevo ataque electromagnético. Sin embargo, hacía mención a las estrategias que ha planteado el gobierno de Venezuela para defenderse ante lo que ellos califican como constantes ataques en contra de la ciudadanía. Ya se han también pronunciado autoridades como el ministro de Salud, que ha dicho que están haciendo todo lo posible, están trabajando para que no se suspendan ni se limiten tampoco las acciones en los centros de salud de Venezuela. El ministro de Transporte ha dado datos también con respecto a los planes de contingencia que se mantienen desplegados en toda la ciudad capital para poder facilitar el traslado de todos los venezolanos a través de transporte terrestre. Los aeropuertos, capitanías de puertos se encuentran trabajando, decía el ministro de Transporte, con energía alternativa. La alcaldesa de Caracas, Erika Farías, también mencionaba que estas estrategias de planes de contingencia se encuentran ya desplegados en varias comunidades para garantizar tanto suministro de agua como esta organización popular, Tatiana, que en los meses de marzo y abril, como también sufrieron ataques al suministro eléctrico, ya se habían organizado para poder defenderse ante estos ataques que el gobierno de Venezuela tanto denuncia. Un despliegue de seguridad nacional. Nosotros en Telesur hemos hecho recorridos por varias partes de Caracas para poder ver cómo se maneja la ciudad con esta energía eléctrica interrumpida. Estamos atentos a nuevas declaraciones por parte del gobierno nacional para ir actualizando minuto a minuto a través de las pantallas de Telesur. Exactamente, Luis, gracias, a través de la pantalla de Telesur, a través de nuestra multiplataforma. Luis, gracias, buenas noches. Si es necesario, regresamos contigo aquí en Noticias, en el servicio informativo de Telesur. Vamos a avanzar así con el análisis en todo este contexto que comienza en Venezuela con la cumbre la anual en Caracas, pero tiene todo que ver con un contexto geopolítico internacional. Para ello nos acompaña José Eduardo Bendezú Gutarra, el secretario general de Juventud del Partido Perú Libre, es analista político. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, gracias Tatiana, por acompañarnos. Muchas gracias, más bien, por el espacio que nos brindas y sorprendido de cómo el ataque sistémico al pueblo venezolano se está dando, ¿no? Por noticias en Perú sabíamos de los distintos ataques, incluso del tema de los apagones, y justo hoy, después de esta exitosa reunión que convocó a más de 120 líderes mundiales que se solidarizan con el proceso bolivariano, ahora al parecer viene nuevamente la réplica de estos ataques, ¿no? Sin duda, de eso planteábamos que era parte de un ejemplo. A propósito de ello, vamos a continuar con esas declaraciones. Habla el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. El sistema a lo largo y ancho del país. Esto se ha venido corrigiendo, el gobierno nacional ha ido tomando las medidas y las decisiones con la compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigiendo este equipo, con el ministro de Energía Eléctrica, y se ha venido, el sistema eléctrico ha ido recobrando la estabilidad necesaria.
¿Qué ocurre? Bueno, en el día de hoy, a eso tal cual como anuncia Jorge Rodríguez, un poco antes de las 5 de la tarde, ocurre este nuevo ataque, esta nueva falla provocada por un nuevo ataque dirigido por los mismos de siempre. Inmediatamente, nuestro hermano presidente Nicolás Maduro ordenó a los ministros desplegarse, al ministro de Interior y Justicia y Paz, a la ministra de Aguas, al ministro de Transporte, al compañero vicepresidente Jorge Rodríguez, para informar a nuestro país. Salió Héctor Rodríguez a declarar como gobernador, el gobernador Omar Prieto, Erika Farías han estado declarando, no solo para que nuestro pueblo pueda estar calmado, sino para informarle y nuestro pueblo tenga las herramientas para resistir todos los ataques. Sabe nuestro pueblo que el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, ha hecho un esfuerzo continuo, un esfuerzo que uno pudiera decir hasta titánico, porque Estados Unidos en los ataques contra Venezuela, impide que nosotros pudiéramos comprar repuestos en el mundo. Esa es la forma que ellos tienen de cambiar gobierno. Impide que nosotros podamos, no solo es la medicina, no solo es los alimentos, Hernán, sino los repuestos para reparar el sistema eléctrico. Estados Unidos bloquea cualquier posibilidad que nosotros tengamos de salir a cualquier parte, cualquier mercado del mundo, pues, a comprar esos repuestos. Ellos lo bloquean. Sin embargo, nuestro gobierno ha hecho todos los esfuerzos y se logró estabilizar el sistema eléctrico en buena parte del país. Era necesario para ello un ataque de esta naturaleza. ¿Para qué? Bueno, para lograr el impacto que políticamente no han podido alcanzar. Y no lo han podido alcanzar por la falta de propuesta, por las divisiones de la oposición, por la falta de unidad política dentro de la oposición y la ausencia de dirigentes creíbles que puedan llegarle al pueblo de Venezuela. Es hoy lamentable, pues muy lamentable, que ellos tengan que valerse de este tipo de acciones para tener algún tipo de reconocimiento del pueblo. Son reconocidos como los causantes del daño a nuestro pueblo, de la angustia que pueda generarle. No toman en cuenta, el ministro de Salud, también Carlos Alvarado, se comunicó con Radio Nacional de Venezuela informando de la situación de todo el sistema de salud. Las salas situacionales están funcionando y uno lo que ve en la calle, lo que tú decías, orden, la gente caminando por la orilla, por la acera, en paz, en tranquilidad. Aquí en Caracas estamos seguros que en el resto de Venezuela la respuesta es la misma. Importante los planes de contingencia que anunciaba tanto el gobernador de Miranda como el ministro Hipólito Abreu, sobre todo para esas ciudades satélites, ¿no? Sabemos que a esa hora, la hora del ataque es la hora en la que la gente va regresando utilizando no solo el metro, sino que el metro lo utilizan con conexión con los trenes que van hacia los valles del Tuy. El ferrocarril, correcto. El ferrocarril que vaya hacia los valles del Tuy. Y bueno, precisamente ahí es donde se hace mayor énfasis, digamos, en este momento, cerca de la región capital en el tema de transporte, para lograr que cada venezolano o venezolana que iba a contar con ese sistema, que además es víctima del ataque, porque hay que insistir que esos ataques son contra ellos, contra el pueblo, contra el que usa el metro, no con... Ahí está la declaración a esta hora del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de la ANC, Diosdado Cabello, dando cuenta precisamente de lo que ha sucedido y el asunto nodal, Eduardo, que por ahí comienza precisamente ese análisis, el diagnóstico que se hacía de esta situación que vive Venezuela, pero también otras tantas naciones. Venezuela es un ejemplo, está Cuba, Irán, Nicaragua, Rusia, China, etcétera, etcétera, por parte de un gobierno, Estados Unidos, un diagnóstico que quedó muy, muy claro y muy bien planteado en esa cumbre anual en Caracas. Sí, como lo ha señalado, han sido claros los países que han participado respecto, primero, a la solidaridad a un pueblo que exige solamente el principio del derecho internacional de la autodeterminación y la soberanía, y que viene realizando pues su forma de gobierno con aspectos muy positivos, como por ejemplo crear el poder popular, que es algo totalmente novedoso como un sistema de administración. Y por otro lado, la preocupación global respecto a las políticas de Estados Unidos, que nuevamente se vuelven a hacer de garrote, sin ningún tipo ya de encubrimiento, y que pueden afectar, como dije, a Irak. A Irán en este momento, que tiene también problemas por el asunto del petróleo, que ven con mucha preocupación la posible invasión que podrían tener buscando cualquier pretexto, como sucede acá también, como ha sucedido con Cuba, que
y eso ha implicado, por ejemplo, el recorte del ingreso de turistas, que es una fuente grande para ellos, para su PBI, ¿no? Entonces, que genera obviamente estrangularlos, boicotear sus políticas públicas, y eso es preocupante, porque este país se asume el gendarme del mundo y vuelve a la carga con toda la prepotencia, y la única forma de responder es aquello que ha sucedido en estos 2 días, buscar caminos alternativos, exigir que los derechos y tratados internacionales se cumplan, justamente para mantener lo que ellos señalaban, la paz y la armonía mundial. Y eso es lo que también, digamos, las organizaciones políticas del mundo que defienden la soberanía de cada uno de los pueblos tienen la obligación de manifestarse. Ahora, fíjate, dentro de ese diagnóstico está Estados Unidos y los gobiernos que lo acompañan. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, planteaba hoy que esto se trata de una lucha contra los poderes globales, que son unos pocos, pero al fin y al cabo son unos pocos poderes acompañados por gobiernos que tienen situaciones internas muy difíciles, pero que están totalmente subordinados a la política del gobierno de los Estados Unidos. En este caso es el gobierno de tu país, Perú, que deberían estar todos estos países de América Latina reunidos dentro de la ANOAL acompañando este proceso, porque como bien decía el canciller de Palestina y muchos otros en esta cumbre de la ANOAL, hoy somos nosotros, pero mañana pueden ser ustedes. Bueno, es que en la práctica varios países latinoamericanos, y se podría decir la Alianza del Pacífico, por nombrar alguno, están sometidos ya a la política de Estados Unidos. O sea, en mi país existen más de 30 bases militares norteamericanas. Esa es una injerencia directa en la administración de nuestro país, en cómo manejamos nuestros problemas internos. Pero también, por ejemplo, se demostró que en la elección pasada presidencial del 2016 hubo también varias reuniones entre el entonces embajador de Estados Unidos con varios candidatos. Entonces sí existe una injerencia abierta, descarada de los Estados Unidos. Y es lastimoso, y en la última visita que realizó a Venezuela nuestro gobernador regional de Junín y secretario general del Partido Perú Libre, señaló abiertamente que el espíritu, por ejemplo, del Grupo de Lima no era el espíritu de los pueblos, era justamente la orden de los Estados Unidos para aquellos gobiernos, claro, pero para aquellos gobiernos que siempre les ha sido útil, ¿no? Y que no van a en ningún momento tener una postura autónoma, sino van a repetir aquello que les dice pero bueno, imperio. eso es lo que les interesa, y también hay un pueblo que vota por ellos, eso también tiene mucho de factores multidimensionales, pero votan por ellos, por esos gobernantes, votaron por Pedro Pablo Kuczynski. ¿Hasta qué punto los procesos de elecciones en estos países, y hablo particularmente de mi país, son transparentes? Mire, muchos de los congresistas actuales, sobre todo los que fueron elegidos por la mayoría fujimorista, han sido investigados por lavado de activos o están ligados a grupos de narcotráfico y a otros actos de corrupción. Entonces, lo que podemos decir que en mi país por lo menos pasa, que para ser una autoridad o representante, por lo general tienes que hacer una campaña millonaria para que tengas esa representatividad. Y ahí se manejan para los que te hagas visible en estos medios de comunicación. ¿Y hasta qué punto puede ser también legítimo, digamos, el gobierno nacional como el Congreso de mi país, si, por ejemplo, sus índices de aprobación en el Congreso no supera el 15%? Y en el anterior gobierno con Kuczynski igual estaba en el 12%, hasta que renunció por todos los actos evidentes de corrupción y tuvo que entrar Martín Vizcarra, que en este momento tampoco tiene una brújula y lo único que hace es generar cierto populismo o cierta confrontación contra esa mayoría fujimorista que a la población peruana definitivamente le llama la atención, aunque no solucione para nada los temas de fondo, como es pobreza, el bajo nivel de crecimiento en el número de puestos laborales. En este momento es el debate, el estancamiento económico y la falta de trabajo en nuestro país, en el Perú. Y eso es parte también de los problemas globales que se hablaban dentro de la ANOAL. ¿Qué hacer para superar todos estos problemas que afectan directamente a los pueblos? Con este diagnóstico, claro, hablaban de la unidad. ¿Unidad cómo, Eduardo, ante una situación tan compleja? Y nada tiene que ver con ideologías o políticas, porque son 120 naciones que todas en general son distintas, de distintas vertientes de políticas e ideologías políticas. Partes por el lugar más acertado, o sea, la unidad entre distintos, la unidad entre distintas culturas, distintas necesidades, pero que entienden que existen peligros comunes o riesgos comunes. Y en este caso es la política estadounidense que que era previsible desde el discurso que Donald Trump manejó desde su campaña, ¿no? Señalar que Estados Unidos tenía que volver a estar en la palestra, tenía que nuevamente normar el mundo entero, y eso es lo que quiere hacer.
No obstante, también ha tenido, yo creo, grandes derrotas a nivel diplomático. Por ejemplo, haberse reunido en 2 o 3 oportunidades con el presidente de Norcorea implica que tampoco tiene buen manejo. Entonces, de ahí la necesidad de seguir exigiendo a nivel diplomático por lo menos caminos alternativos. Bueno, Estados Unidos genera el Grupo de Lima, que es una vergüenza para nosotros como peruanos, pero por el otro lado están los países no alineados que entienden la necesidad de unirse para exigir no agresión, no injerencia. O sea, no están pidiendo algo negativo, no están pidiendo, oye, vayamos a invadir o vayamos a llamarles a guerra, sino simplemente nada más exigir. legítimo que exigir las normas del derecho internacional que están dentro de la Carta de Naciones Unidas. Así es. Pero eso está claro, está dicho ahí. El asunto es el cómo unirse para que eso no quede en la retórica. De hecho, algunos cancilleres, escuchábamos también este fin de semana a través de la pantalla de Telesur, que decían no más ambigüedades, sino más hipocresía. Hay que actuar, hay que hacerlo ahora. Yo creo que la forma de actuar va un poco por lo que hizo China a raíz del conflicto económico que tuvo con Estados Unidos, justamente demostrar hasta qué punto China había generado sus propias fuerzas de producción, su propia tecnología, y cómo también va articulando estos esfuerzos con Rusia, que sumados son... Bueno, China es el mercado más grande del mundo, por lo tanto... Hacia Estados Unidos no lo quiera reconocer. Claro, las decisiones que tome definitivamente tiene una trascendencia global. Ahora, si a eso sumamos otro gran mercado, que es el mercado ruso, también estamos hablando de un desequilibrio. Y si sumamos a eso otras economías emergentes, como la India o de Medio Oriente, vemos que sí existe la sartén por el mango si es que generamos maneras alternativas o complementarias de cómo se ha manejado la economía, por lo menos desde hace 20 o 30 años atrás, ¿no? En un mundo unipolar, ¿no? En que se creía que Estados Unidos era el eje global de la economía y de las políticas. No, pues entendemos que existen economías emergentes y países totalmente emergentes y hasta mecanismos de transacción diferentes, y por ahí yo creo que va la salida, por darle la espalda a Estados Unidos. Lo que debería hacerse, aunque sabemos las complejidades de la economía global, es que deberían ir pasos más adelante, mucho más rápidos en esos procesos. A propósito de lo que sucede en Venezuela, compartimos con ustedes en este momento un tuit de Freddy Brito, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Él ha dicho esto hace solamente minutos, ahí está en la pantalla. Estamos en proceso de reconexión para restituir el servicio que afectó el sistema de generación. La fuerza trabajadora está abocada en la restitución del sistema. Reiteramos este tuit en pantalla de Freddy Brito, y regresamos ahora con más declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello. Escuchemos. Para restablecer el servicio de energía eléctrica que fue interrumpido a las 4:45 p.m. Cuando hablamos de mecanismos de seguridad, son los protocolos para dirigir. Esto no se trata de pasar un switch y de prender, no. Esto tiene que tener un protocolo de chequeo. ¿Para qué? Para evitar consecuencias. Por eso quizás el tiempo es un ataque artero, un ataque como todos los ataques que ellos han ejecutado contra el servicio eléctrico de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Pudieran algunos compañeros decir, pero ¿por qué no han tomado Telesur también está con nosotros transmitiendo en este momento, y Venezolana de Televisión? ¿Por qué no se han tomado las medidas? ¿Por qué no se han tomado las medidas? ¿Por qué se permite que ocasionen estas nuevas fallas, o estos nuevos ataques, fallas ocasionadas por ataques? Es que precisamente pues son ataques arteros, ataques electromagnéticos, que muchos de ellos ni siquiera dependen de la red en este momento, sino que son ataques a los sistemas fallan, y como respuesta de seguridad se caen los sistemas al haber una baja de tensión, o una subida de tensión eléctrica. Como sistema de seguridad se caen los sistemas. Para su reinicio debe irse chequeando punto a punto hasta que esté listo, para evitar que una subida, una caída de tensión termine dañando algún equipo. Nuestra etiqueta de hoy, numeral basta de ataques. A la patria. Numeral basta de ataques. A la patria. A la patria. Es necesario que quienes están propiciando ataques a nuestra patria respeten el derecho de los venezolanos a vivir en paz, a vivir en tranquilidad. Nosotros tenemos una llamada. Sí, tenemos una llamada desde Yaracuy. Adelante. Nos llama el compañero Lisandro Peroso. Buenas noches, Lisandro.
Buenas noches, mis camaradas. Que Dios me los bendiga a todos allá. Lisandro, ¿cómo está? ¿Cómo está Yaracuy? Estamos, mire, bueno, camarada, mire, Naguará, como cosas que es de buen corazón, Dios lo ayuda. Nuestra revolución, nuestro comandante Chávez. Primeramente, mis saludos bolivarianos revolucionarios antiimperialistas. Mire, aquí estamos sin luz, camarada. Bueno, no sé si estabas escuchando toda Venezuela ahorita, bueno, toda gran parte de Venezuela pues ha sufrido un nuevo ataque de parte de la oposición venezolana y del imperialismo. Más detalles a través de las acciones que se van sumando, que va contando el gobierno de Venezuela en contra del sistema eléctrico nacional, dice el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela a través de la Radio Nacional de Venezuela, que recibe además llamadas también de otras latitudes del país para conocer qué es lo que está sucediendo después del diagnóstico que se ha hecho ya por parte de las propias autoridades. Pero es precisamente sobre estos hechos, sobre estos apagones y estas amenazas al servicio eléctrico nacional, es decir, sobre un asunto que claramente se discutió también, Eduardo, dentro de la cumbre de cancilleres de la NOVAL. Los bloqueos y las sanciones económicas deben quitarse la máscara a aquellos que piensan que afecta o a un gobierno o a un presidente o a un ministro, afectan directamente a un pueblo. Y esto es un diagnóstico que se va a llevar incluso a la Corte Internacional Penal de Justicia de La Haya. ¿Cómo ves esa probabilidad? Porque diríamos, en términos de derechos humanos, tiene todo el esquema para que así sea. El embargo, en cualquier forma, está conceptualizado como una forma de opresión. O sea, es una imposición de un poderoso hacia un débil, sea en un aspecto civil, de personas, y peor entre naciones, ¿no? Entonces... eso que digan que es en contra de un presidente o una lista de ministros, peor, eso es... un intento retórico de disminuir los efectos reales. No, yo creo que más bien demuestra lo contrario, porque si entre comillas tu ataque es hacia un grupo de personas determinadas, ¿por qué tendrían que verse afectadas cientos o miles, millones de personas por esas decisiones? O sea, entendamos bien, o es hacia un grupo de personas o es la sanción hacia un modelo y de paso también hacia una población que apoya ese modelo dentro de lo que habíamos señalado que es el principio del derecho internacional de la soberanía y autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces, definitivamente, si es que hasta lo vemos desde un análisis de los derechos humanos y todo eso, definitivamente tendría que haber una razón jurídica para condenar ese tipo de ataques que políticamente ya es condenado, ¿no? Porque ha habido una unanimidad de estas 120 naciones para totalmente cuestionar las formas en cómo los Estados Unidos bloquea literalmente a Venezuela. Como señalaba hace un momento el presidente de la Asamblea, no pueden comprar repuestos, no pueden comercializar, no pueden tener acceso inmediato a las medicinas. Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso no es crimen acaso? O sea, es decir, existe a producción de alimentos. Existe el producto, existe la necesidad, pero solamente por tu poder y tu injerencia no permites que una población pueda satisfacer sus necesidades. ¿Qué es eso? Eso es delincuencia, eso es criminalidad, eso es terrorismo, en pocas palabras. Y muy grave que estas naciones aliadas de Estados Unidos, particularmente en nuestra América Latina, que anhela ser un territorio de paz, lo sigan aupando, Eduardo. Es que, insisto, no vamos a hablar de que son los pueblos de América Latina los que estén a favor de esa política, son gobiernos. Y abiertamente podemos señalar gobiernos títeres o prestidigitados o que tienen que ser caja de resonancia. El Perú tiene políticas neoliberales hace más de 30 años, perdón, desde los años 90, que ya son casi 30 años, y que siempre van a seguir a pie juntillas lo que diga Estados Unidos. Y es algo que a nivel interno también hemos cuestionado bastante, y existen algunos congresistas, existen algunos gobiernos regionales, algunos partidos que se oponen a eso. Entonces, no podemos decir que son los pueblos latinoamericanos los que apoyen a los Estados Unidos, no son ciertos gobiernos, como el de Colombia. Pero el de Colombia también, ¿qué legitimidad puede tener si no es capaz de cumplir aquellos acuerdos internos que tenía, por ejemplo, respecto a la pacificación, y que en este momento sí existen crímenes grandes contra dirigentes sociales en Colombia y nadie dice eso. No me digas que esa es una paz tan quebrada y tan dolorosa en Colombia. Ahora, fíjate, también hay una acción dentro de la NOVAL. Salimos del diagnóstico, se habla de la unidad, se habla de acciones rápidas en contra de un terrorismo económico, así lo han calificado, pero también exigirle a la Asamblea General de Naciones Unidas que tome acciones en contra del bloqueo, teniendo en cuenta, compartiendo que es el escenario más democrático dentro de la Organización de Naciones Unidas.
Bueno, no podemos... ¿No confías mucho en la la verdad, Asamblea General? definitivamente no, porque existen poderes ya mundiales, globales, ¿no?, que pueden determinar tal o cual postura. Y no exactamente la ONU u otros organismos internacionales han demostrado objetividad o apoyo a aquellos pueblos que exigen su derecho de existir y de vivir a su forma. Entonces no confío mucho en eso, pero más bien me agrada la postura que ha tenido los países no alineados para postular a Venezuela a que sea miembro permanente del Consejo de Derechos Humanos, que sería pues muy interesante que justamente un país que es agredido por todos los flancos, ¿no?, es bloqueado, es vapuleado, es tergiversado a nivel mundial, pueda tener justamente la potestad desde este espacio de hacer un contrapeso a aquellos países que los están condenando, ¿no? O sea, pues mostrémonos en los hechos. Y los hechos sería eso, ¿no? Claro. Me queda algo por preguntarte. Estás en Caracas, en Venezuela, para compartir con cientos de invitados internacionales el Foro de Sao Paulo, que será del 25 al 28 en esta nación. Diosdado Cabello, el presidente de la ANC, decía solo este fin de semana que toda esta cantidad de agresiones, incluido ese avión espía que se ha denunciado durante las últimas horas, que circula sobre Venezuela, es un intento de afectar, de no avanzar en este Foro de Sao Paulo, que resulta ser fundamental desde el análisis y la intelectualidad de la izquierda mundial. Y bueno, se realiza en esta oportunidad en Caracas, en Venezuela. Cierto, cuando ya no existen razones, cuando no existen justificaciones lógicas, lo único que va a quedar siempre es la fuerza, la violencia, el amedrentamiento. Y eso es a lo que siempre ha estado acostumbrado Estados Unidos. Veamos su historia reciente, su historia permanente, como sus mismos intelectuales señalan, Noam Chomsky y otros, es intervenir, amedrentar, acusar, generar cortinas de humo. Y de hecho que debe tener temor, porque si bien es cierto, hubo una persecución muy fuerte contra dirigentes y líderes de izquierda latinoamericana, ahora vemos que existe una reagrupación de estos dirigentes, que nuevamente las fuerzas progresistas en el continente están resurgiendo. Y estos son los espacios en que justamente los intelectuales de izquierda, progresistas o alternativos se reúnen para ver cuáles deberían ser los mecanismos para mejorar a la población, los niveles de vida de la población latinoamericana. Entonces, pues Estados Unidos jamás va a permitir que su patrio trasero tenga esa capacidad de independencia, de autonomía, y por eso que trata de amedrentarnos. Pero ante eso siempre va a estar la respuesta de la lógica, la respuesta de la razón, pero sobre todo la respuesta del compromiso hacia nuestros países y hacia nuestro tiempo también, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. Con esa reflexión te despido. Tatiana. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero estar pronto por acá. Claro que sí. Muchísimas gracias. Nosotros aquí en esta emisión de Noticias muy atentos a lo que sucede en Venezuela con esta nueva agresión que ha denunciado el gobierno nacional a través de las distintas instituciones. Estamos pendientes de esas declaraciones aquí a través de la pantalla de Telesur. Por ahora, pausa brevísima. Al volver en Noticia Puerto Rico, con paro nacional, una histórica movilización. El pueblo boricua exige la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, que se atornilla a su cargo. Tenemos este panorama, tenemos el análisis. En minutos estamos en el Noticia. En Noticia Puerto Rico, boricuas manifiestan su descontento con el gobierno con un paro nacional. Movimientos sociales, ciudadanos, artistas e intelectuales están en las calles para exigir la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló y el final de la corrupción en la colonia más antigua de América. Detalles a continuación. Ni corruptos ni cobardes ha sido la consigna de los puertorriqueños que salieron este lunes a las calles de San Juan en una movilización histórica. El pueblo se autoconvocó y pretenden cumplir una agenda de calle hasta alcanzar su objetivo, que no es solo la salida del gobernador Ricardo Rosselló, sino además la de todos los funcionarios que pertenecen al círculo político del actual gobernador. El pueblo ya dictaminó es que está despedido.
Eso es solamente lo que nosotros queremos, que renuncie para que el país pueda continuar con su vida normal, que la economía no se estanque, porque eso es lo que ahora mismo está pasando. Para los ciudadanos, conocer el contenido del chat del gobernador Rosselló fue solo el punto de ebullición para expresar su descontento. La actual crisis económica que atraviesa el país es de larga data, producto del clientelismo y de la corrupción. Pese a los masivos reclamos populares, la presentación de un pliego acusatorio ante la Cámara de Representantes y perder el respaldo de su propio partido, Rosselló se atornilla a su cargo. Ante este escenario, le anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año. Además, estoy renunciando a la presidencia del Partido Nuevo Progresista. Por último, debo ser respetuoso del orden constitucional y le doy la bienvenida al proceso comenzado por la Asamblea Legislativa, el cual enfrentaré con toda la verdad, fuerza y de manera responsable. Pero sus declaraciones generan cada vez más rechazo entre los puertorriqueños. Eso es una demostración más de la soberbia del gobernador, que no quiere reconocer el fracaso de lo que está sucediendo y las demostraciones del pueblo que están exigiendo. Ya llevamos 12 días pidiendo la renuncia y él está tratando de presentar un dulce a los de su partido. Desde 1952, Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos, lo cual significa seguir la ruta en materia fiscal, financiera, política, de defensa y de migración de esta nación. Y ahora, como nunca en estas décadas, había pedido un cambio de gobierno con tal presión popular. Esta isla del Caribe, con un poco más de 3 millones de habitantes, es desde hace 120 años una colonia estadounidense. Antes había sido, por 100 años, colonia española. Importante recordar este asunto de carácter histórico porque también hay mucho de eso en la movilización popular de esta jornada y de las anteriores jornadas. Para ello nos acompaña, vamos con el análisis, Aurora Muriente, profesora de la Universidad de Puerto Rico, analista política, nos acompaña de San Juan. Aurora, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, saludos y saludos a todo el pueblo bolivariano, al pueblo de Venezuela y toda América Latina que nos está sintonizando. Muchas gracias. Aurora, no es solamente los chats, es un cúmulo de cosas. ¿Cómo lo puedes describir? Las razones por las que la gente está en la calle. ¿Y de qué manera? Realmente, sí, no, ha sido increíble. Primero que nada, tengo que decir que hoy ha sido un día emocionante, alucinante, para todo puertorriqueño y para toda puertorriqueña. Ver a un país completo volcarse por una causa justa en las calles con total respeto por nosotros mismos, por la dignidad, por las leyes, por la justicia, porque se apliquen verdaderamente las leyes que el gobierno ha juramentado seguir y que evidentemente le han faltado, ¿no? Así que es una mezcla de sentimientos. Como bien dices, el chat fue la gota que colmó el vaso. Puerto Rico es una colonia, como recoge el reportaje que ustedes acaban de realizar, desde hace muchísimos años, y durante todo este periodo colonial hemos recibido muchísimos embates e injusticias, y el pueblo puertorriqueño ha sabido manejarse y ha sabido batallarlas de una u otra manera. Pero nunca en la vida, en la historia puertorriqueña, había habido tanto sentimiento de unidad nacional por un objetivo, ni siquiera en el caso de la lucha por la salida de la Marina de Vieques, que costó tanto convencer a muchos sectores y que al final siempre hubo quienes pensaban que era mejor que la Marina se quedara. Pues en este caso no. En este caso el gobernador Ricardo Rosselló está realmente solo, y está realmente solo porque los agravantes de este chat y los agravantes de todo el esquema corrupto que tiene todavía montado en su gobierno, han herido la sensibilidad de un pueblo completo. Cabe señalar que en los últimos días también hubo diferentes arrestos federales por corrupción. Se arrestó a nada más y nada menos que a Julia Kelleher, exsecretaria del Departamento de Educación. Es la secretaria que más ha ganado, que más dinero ha ganado por ocupar ese puesto, y además se dedicó a cerrar escuelas. Sobre 400 escuelas públicas fueron clausuradas en los pasados 2 años, y ahora sabemos que detrás de todo eso había todo un esquema de corrupción, y ya se verá en ese juicio. O sea que
el chat en realidad viene a ser ese último grano en un mar completo, en una playa completa de arena, ese último grano que ya colmó la paciencia de un pueblo completo y que de alguna manera está utilizando toda su creatividad para protestar de una manera muy respetuosa y de una manera donde todas las personas se sientan que son parte de esta lucha independientemente de su afiliación política. Precisamente de eso, vivan, ¿no? Aurora, quiero preguntarte, ¿cómo va esa presión social? ¿Cómo se convoca a esta multitud, por ejemplo, la de esta jornada? Si hay más presencia de líderes políticos o más presencia de gente del común, los trabajadores del común, o más presencia y más fuerza de movimientos sociales. Mira, en el chat de Telegram que se filtró hace 10 días y que se puede ver una conversación que dura desde enero hasta marzo del 2019, donde participó el gobernador junto con gran parte de su gabinete. Además habían cabilderos y habían contratistas privados que se supone que no tengan injerencia dentro de los asuntos públicos, sino que trabajan precisamente para la empresa privada, y tenían esa participación en el chat. Y en ese chat, además, se hicieron expresiones xenofóbicas, apofóbicas, homofóbicas, misoginia. Se faltó el respeto a todo el mundo. Eso significa, ¿no? El resultado es que se ha sentido aludida tanta y tanta gente que la convocatoria ha sido prácticamente orgánica, ¿no? La ciudadanía se ha sentido con el deseo y con la obligación ciudadana y moral de salir a las calles a defender los intereses de este país, y así ha surgido. Los líderes políticos afortunadamente han dado el espacio para que la población y la sociedad civil se manifieste, y realmente se ha destapado el verdadero país. Hace 2 años el huracán María nos hizo ver una realidad social que muchos puertorriqueños desconocían, ¿no? La cantidad de personas que vivían en situaciones de pobreza, la falta de una planificación urbana, el desastre administrativo que no supo manejar esa emergencia. Por eso hubo tantos muertos. Los muertos no fueron la noche del huracán, los muertos fueron muertos de meses, de personas que no recibieron ayuda. Y una de las cosas que se destapa esta semana es precisamente cómo se utilizaban fondos que las personas donaban para ayudar a las personas damnificadas, y el partido de gobierno, que es el Partido Nuevo Progresista al que pertenece el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, frenaba esas ayudas y solamente las dejaba utilizar en el momento en que alguien de su partido podía ir a entregarlo para que se beneficiara políticamente, ¿no? Entonces, toda esta situación ha hecho que se cree una apatía hacia las instituciones políticas tradicionales, y afortunadamente el país se ha dado a respetar, y en las calles vemos mucha gente. Sí hay políticos que participan, pero participan como ciudadanos de a pie, y no vienen con su discurso, sino que se está escuchando sectores que hasta este momento no habían tenido nunca voz en nuestro país. Y a propósito del gobernador Rosselló, ¿qué tanto efecto, si pensamos en términos de su partido, en asuntos de carácter político, su declaración: no voy a presentarme a la reelección para gobernador, voy a renunciar a la presidencia del partido? ¿De qué tanto ha servido eso? Mira, evidentemente él está aferrado a ese puesto, ya raya los niveles de locura, ¿no? Porque con un país completo expresándose como se expresó hoy, como se lleva expresando los pasados días. El miércoles marchó 300.000 personas o 500.000 de personas, hoy se multiplicó esa cifra. Es la vez que más personas marchan en la historia puertorriqueña sin un solo incidente violento. Hoy no hubo incidentes porque no hubo policía. La policía estaba siendo utilizada por el gobierno para la represión. Y evidentemente lo que hizo el gobernador ayer es un acto de cinismo en el que está protegiéndose él, y además está protegiendo la institución de su partido. Y aquí es muy triste, ¿verdad?, ver cómo personas que juramentaron para defender los intereses de una nación completa, de un país con más de 3 millones de habitantes y más de 5 millones en el exterior, defiendan más la institución de un partido que además es un partido que ha sido el partido más corrupto en la historia del país. En los años 90, Pedro Rosselló González, el padre del actual gobernador, fue gobernador durante 2 términos, durante 8 años, y ha sido el periodo de mayor corrupción.
pensábamos que eso no era posible, digamos, sobrepasarlo, y tenía que venir su hijo a hacerle la competencia, digamos. Es una barbaridad, sobre todo porque en este momento histórico se está viviendo una recesión económica. Estamos viviendo bajo la dictadura de la Junta de Control Fiscal o de la Junta de Supervisión Fiscal, que va por encima de los poderes de nuestra Constitución y que además ha estado enmendando leyes a diestra y siniestra que a su vez están restándole beneficios y restándole derechos a los sectores más vulnerables del país, a la educación, a las universidades públicas, a la salud. Son los sectores más vulnerables los que se han visto afectados, y tenemos esa Junta de Control Fiscal y encima un gobernador que además recoge en su persona, digamos, de las cualidades más negativas que puede tener cualquier ser humano, y tristemente engañó a las personas que le votaron. La juventud se ha tirado a la calle, ha sido un factor fundamental en esta jornada de estos 10 a 12 días de protesta. Los jóvenes están en la calle. Ha habido en los últimos años una idea generalizada de que la juventud está perdida, de que son indiferentes, de que no les importa nada. Y yo creo que es un acto también de reivindicación. O sea, no solo se llenó la copa en cuanto al aguante que tiene el país, en cuanto a la paciencia que hemos tenido. Creo que la juventud también se cansó de ese sello que las criminalizaba, ¿no? Y de repente han sido los que han mostrado este otro país posible, y además esa población joven es la que está emigrando. Hay que señalar que Puerto Rico está sufriendo un proceso de migración masiva en los últimos 10, 15 años, donde nuestra juventud se está yendo a vivir a Estados Unidos porque en Puerto Rico no tienen oportunidad de trabajo, de desarrollo. Eso es etcétera. parte, de hecho, Aurora, eso es parte, de hecho, de lo que hemos también retomado, recogido de declaraciones, de testimonios de los jóvenes en la calle, que vaya de qué manera han salido y se han expresado. Es un cúmulo de hechos que se expresan desde esta juventud que no tiene oportunidades y que han decidido migrar. Bueno, pero ahora en esta oportunidad los vemos de una manera tan evidente expresándose de esta manera en las calles. Aurora, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Dime porque ya... No, quería decir, porque esto es algo muy importante. Creo que los artistas, desde la plástica, desde la pintura, desde la música, hoy fueron los que lideraron esa manifestación, porque gran parte de los ataques fueron a algunos de nuestros artistas, principalmente a Ricky Martin. Y ver el arte en la calle, ver a los jóvenes en la calle ha sido verdaderamente emocionante, sumado a otras muestras de expresión como es nuestra bandera, nuestra monoestrellada que nos ha reunido, y los cacerolazos a las 8 de la noche. Aquí tengo el mío, hace un rato fue a las 8 de la noche. Han sido las muestras hermosas, bonitas de unidad nacional, y por eso estamos regocijados y esperando esa renuncia, y si no, el residenciamiento, que sería presionar a la Cámara y el Senado para que hagan todas las gestiones como establece nuestra Constitución, para despedir al gobernador Ricardo Rosselló y que deje el país en paz. Muchas gracias. A ti, gracias, Aurora. Con toda claridad entendemos lo que se expresa en este momento. Gracias, Aurora. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia, Irán. Así salimos de la frontera de América Latina. El país persa asegura que no cederá ante amenazas, mientras que Reino Unido las incrementa. Nos preguntamos entonces qué pasa en Gibraltar, qué pasa en el estrecho de Hormuz con los buques petroleros involucrados en este nuevo episodio de tensiones. Vamos a ver lo que hay de fondo al volver. Estamos en Es Noticia. Volvemos con más de noticia. Antes de ir con el tema que ya les proponíamos antes de la pausa, Irán y esta situación geopolítica entre Irán y Reino Unido, vamos a contarles qué pasa en Venezuela. Nos cuenta Leonel Retamal, se encuentra en las calles de Caracas. Tenemos imágenes también de esta noche con respecto a esta denuncia que hace el gobierno, que trata de atenderla de manera rápida, el restablecimiento del servicio eléctrico nacional. Leonel, cuéntanos. Buenas noches. Hola compañeros, estamos aquí en el centro de Caracas en una zona de interconexión de buses que ya se habilitó para los apagones, para el blackout que se generó en abril de este año.
y que esta vez las personas han concurrido aquí casi naturalmente, pero también se ha desplegado un amplio operativo de parte de las autoridades del Ministerio de Transporte, también con apoyo de la Policía Nacional, que ha prestado sus carros para poder ayudar a las personas a poder regresar con la mayor celeridad posible hasta sus hogares. Hemos visto un despliegue amplio de la policía que está resguardando el orden público acá, un despliegue de trabajadores del metro con los servicios que está prestando el Metrobús, también SITSA, que está llevando a las personas, el sistema de transporte público está llevando a las personas a las distintas interconexiones hacia las conurbaciones de Caracas. Lo que tenemos hasta el momento de información oficial es un comunicado que ha entregado el ministro Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Venezuela, quien señala que los primeros indicios apuntan a un nuevo ataque de carácter electromagnético y que, sin embargo, las autoridades ya están trabajando en un pronto restablecimiento del sistema interconectado de energía eléctrica de Venezuela, así como han prestado especial atención a los sistemas de salud para que las plantas generadoras de electricidad actúen a la brevedad y no presenten problemas de ningún tipo para los pacientes que están allí. Dejamos este contacto hasta aquí, desde esta zona de interconexión aquí en Caracas, a pesar de que el corte de electricidad sigue hasta el momento. Damos el pase a los estudios. Gracias, Leonel. Muy atentos en Noticias, en el servicio informativo de Telesur, de lo que sucede entonces en Venezuela, cómo comienza a restablecerse el servicio eléctrico nacional. Entre tanto, vamos con Es Noticia Irán. Este lunes el gobierno persa descartó que la retención del petrolero británico Stena Imperio sea un acto recíproco por un hecho similar en Gibraltar. Según el portavoz del gobierno de Irán, se trata de un asunto de seguridad en la región, en toda esa región de Oriente Medio. El gobierno de Irán sostiene que la retención del petrolero británico el pasado mes se debió a la violación de normas marítimas internacionales. Por tanto, requiere cumplir con un compromiso legal antes de estimar su liberación. Entre las irregularidades que se investigan las autoridades persas son, por ejemplo, esta: ¿por qué el buque transitaba en dirección contraria a la ruta marítima? Otra, ¿por qué apagó su sistema de posicionamiento global GPS? Y una más, ¿por qué ignoró las advertencias emitidas por las autoridades? El petrolero, con sus 23 tripulantes, se encuentra en el puerto de Bandar Abbas. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Pablo Jofré, periodista, escritor chileno, analista internacional, especialista en temas de Oriente Medio y del Magreb. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Es Noticia de Telesur. ¿Cómo te va? Buenas noches y previo a cualquier pregunta, mi plena solidaridad en este nuevo ataque que está sufriendo vuestro país. Gracias, Pablo. Muy atentos de ellos, porque en este momento lo que se necesita es tener información para que toda nuestra audiencia conozca exactamente qué es lo que está pasando. Ahora, dicho eso, te quiero preguntar. El gobierno persa, de hecho, durante esta jornada ha hablado desde Nicaragua el canciller de iraní, Javad Zarif, y él dice que no tiene nada que ver con un asunto recíproco, que hay dos hechos totalmente distintos. Lo que pasa es que se dieron prácticamente en una semana. ¿Cómo entendemos entonces ese escenario? Lo que pasó en Gibraltar y ahora lo que pasó el pasado viernes en estas aguas internacionales que le pertenecen a Irán. Une también lo que es el petrolero que estaba en labores de contrabando en el Golfo Pérsico, que también está dentro de este contexto de inestabilidad que se está generando en la zona del Golfo Pérsico, pero no por la República Islámica de Irán, sino porque precisamente todo esto comienza el 4 de julio, cuando las autoridades marinas británicas en aguas internacionales, en aguas adyacentes al enclave colonial de Gibraltar, que es reclamado por España, detienen y retienen a Grace I, que es un petrolero iraní, y lo retienen desde esa fecha hasta ahora, violando las leyes internacionales. Lo que ha sucedido con Stena Impero es totalmente distinto, porque lo que han hecho los británicos, la autoridad de Gibraltar, fue una violación de las leyes en un acto de piratería internacional, impidiendo la libre navegación en aguas internacionales. En el Golfo Pérsico se trataba, y así ha sido comprobado por imágenes presentadas por Irán, de un barco petrolero, el Stena Impero, que además de no tener encendido el sistema de posicionamiento global, al mismo tiempo estaba saliendo por donde es la entrada hacia el Golfo Pérsico. Es decir, poniendo en peligro la navegación en el Golfo Pérsico, pero al mismo tiempo generando una situación
violatoria de las leyes internacionales y creo yo absolutamente intencional en el sentido de generar... Pablo, eso es precisamente lo que yo quería preguntarte. ¿Será posible que se hubiesen equivocado de ruta? ¿Será posible? No, imposible. Es imposible porque se trata de rutas marítimas que se transitan permanentemente, se conocen. Más aún, hay navegadores que son de estos de posicionamiento global, pero además los capitanes de estos barcos, las tripulaciones de estos barcos transitan habitualmente por ahí. Aquí hay claramente una medida destinada a tensionar la situación donde Gran Bretaña se está prestando precisamente para los procesos desestabilizadores que lleva a cabo Washington en la zona. Gran Bretaña, socio principal e incondicional de Estados Unidos en cualquier parte del mundo, llámese Libia, Siria, Irak, en este caso contra Irán, se presta para este tipo de situaciones. Y la prueba más clara de esto es que, suscitado esta situación con el Stena Impero, de inmediato el canciller británico ha hablado de la posibilidad de crear una fuerza naval europea que se destine. Jeremy Hunt, este canciller, quien ha planteado la formación de una fuerza naval europea para escoltar las naves en el Golfo Pérsico. Es decir, se van dando las situaciones de tal forma que permite augurar que bajo la detención del Grace I en Gibraltar, estas acusaciones de violación de las leyes internacionales por parte de Irán contra el Stena Impero y la nave que estaba contrabandeando petróleo, entonces reaccionan las potencias occidentales diciendo hay inseguridad en el Golfo Pérsico, tenemos que generar una fuerza naval que permita garantizar que nuestros barcos, nuestros buques naveguen con seguridad. Te entiendo, cuando realmente ese no es el problema, cuando ese no es el problema de fondo. De hecho, Irán de nuevo hoy lo ha planteado. Quien mantiene la seguridad en el Golfo Pérsico, particularmente en el Estrecho de Hormuz, son las autoridades de Irán. Pero me queda algo por preguntarte brevemente, Pablo. Estamos a punto de despedir y entregamos ya nuestra emisión en clave política. A nivel interno, en Reino Unido, esta situación ha generado mucha polémica, mucha controversia, porque lo que han dicho es que ¿para qué generar este nivel de tensión con Irán si las fuerzas marítimas de Reino Unido no tienen capacidad de hacerle frente? Precisamente, como no tienen capacidad, entonces lo que genero es una situación más amplia. Como Reino Unido, y lo han dicho sus parlamentarios, específicamente exalmirantes y parlamentarios conservadores, dicen no tenemos la capacidad para defender nuestros intereses vitales fuera de Gran Bretaña. Entonces generemos una fuerza naval europea, pidamos apoyo a Estados Unidos y generemos nuevamente una política hegemónica, una política de dominio, una política de estas ínfulas imperiales que Gran Bretaña se resiste a perder. Gran Bretaña es una potencia venida menos, no solo con problemas al interior de la Unión Europea, sino también con problemas al interior de su propia política interna, entre laboristas, entre conservadores, con una monarquía también cuestionada. Por tanto, hay que sacar su política interna hacia el exterior, y qué mejor que generar una política de desestabilización en una zona tan crucial y tan vital para el mundo como es el Golfo Pérsico. Simplemente hay aquí una política errada que está supeditada a lo que Washington ordena, y al mismo tiempo para tratar de recuperar algo, un prestigio venido a menos ya hace décadas. Muchísimas gracias, Pablo, por ese análisis. Un placer. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias, gracias a ti. Estamos a punto de despedir esta emisión de Noticia, pero hace solamente minutos ha enviado información por el Twitter el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a propósito de esta falla eléctrica nacional. Vamos a ver lo que dice, producto de un intento de sabotaje al servicio eléctrico nacional. A ver si lo tenemos precisamente para compartir con ustedes lo que dice el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través del Twitter. Es importante recibir esta información porque recordemos que desde las 4:30, 5 de la tarde se había denunciado esta situación de carácter irregular. Ahí está. Ante el nuevo ataque criminal contra la tranquilidad y la paz de la patria, el gobierno bolivariano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentran desplegados atendiendo las necesidades del pueblo. Los hijos e hijas de Bolívar demostraremos una vez más nuestra voluntad inquebrantable, venceremos, y además acompaña un comunicado
comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Reiteramos, es un tuit que envía a través de su propia cuenta el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a propósito de esta falla eléctrica nacional generada por este sabotaje al servicio nacional. Así poco a poco le hacemos seguimiento a esta situación que se registra en Venezuela. Ahí además el comunicado del que ya hemos hecho referencia. Bien, así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. A todos gracias por acompañarnos. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTLSur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada otro hecho fue noticia. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.